Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Pasame la Lupa, tu programa de policía de confianza. De policía, tu programa de policial repente de tenemos confianza. otra profesión. Hoy tenemos policías en vivo. De policías en acción. Cada programa siempre pasa algo, boludo, la puta madre. Bueno, No, bienvenidos. diría que gente. este sea un programa serio, pero realmente Bueno, pero así al serio. principio no pasa nada. No. Mientras que no El sea tema- mientras está el caso en sí, Claro. en el saludo le podemos pifiar. Exactamente, así que bueno, bienvenidos ¿Cómo gente. están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a la gente del chat. Hola Buenas, Isi, chat. hola Davito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar del otro lado sintonizándonos como siempre. Nada, hoy traemos un caso muy interesante, muy Un copado. caso de los que a mí me gustan, yo soy muy fan de las sectas, entonces Nos cuando... torturó el cerebro para hacer Sí, esto. cuando Sí. propuse hacer este caso y dijeron que sí, Ahí tengo estaba feliz. Sí, la verdad es que es un caso muy interesante, es un caso histórico, de hecho, Ujú. de la característica que Y nos es acabamos de dar cuenta que hoy justo es el día de la... concientización Prevención de la autofinalización de de la la vida. vida. Exactamente. Lo decimos de esta manera para que no lo baje YouTube, nuestro querido amigo de toda la vida. Ahora hay muchas palabras que... Sí, vamos a tener que tener cuidado con eso, pero no importa. Así es que bueno. tenemos que tener un botón de pipiar. Claro, un pip. Mel, te des un pip. Ahí de atrás de la cámara. ¡Ay, hola, Mel! Hola, Mel. Hola, Mel. ¿Cómo están? Si no les puedo decir yo, tipo, ¡pi! Claro, gritás vos tipo al otro. Claro. Así que lo evitamos. Así, Buenísimo. excelente. Bueno, damos el disclaimer antes de arrancar. Bueno, vamos a empezar Qué con rápido que va un... Sí, vamos. Pum, pum. Así, pum, pum, pum. Vamos a dar un disclaimer, ¿por qué? Porque en este caso no hay una sola víctima, sino hay muchas y es como que vamos por ahí a hablar un poco más en general. Entonces no queremos minimizar ninguna autofinalización, pero es algo muy grande que no podemos abarcar de una manera tan particular. También si decimos algún dato erróneo, pedimos disculpas y vamos a tratar el caso con la mayor de los respetos. Así que sin mucho más que añadir, pasame. Me encanta ese momento. Yo estoy Siempre vestida lo de digo. los colores de Pásame la Lupa hoy. Literal, Bien, amiga. es verdad. Vine Viniste temática. a hoy. tono. Muy bien, muy bien. Ay, Así que bueno, hoy tenemos el caso de Jonestown, un caso completamente histórico. Yo no lo conocía. Si no lo conocen, la verdad, hoy van a tener el privilegio de escucharlo de primicia de nuestra De mano. nosotros. Se subía el pony, Es chaval. el caso No, es- de las sectas, o sea, si vos Literal. decís Si sectas, buscas es sectas, como este es el caso. de las más conocidas. Literal. Y bueno, dio la casualidad, realmente no lo hicimos intencionalmente, Nos dimos pero cuenta recién, creo que está calzó grabado. justo con el día de concientización autofinalización de la vida. la autofinalización de la vida. Así que nada, la verdad es que vino bien, ¿no? Sí. Es justo un caso acorde. Pero bueno, arrancamos contando la historia de Jim Jones. Él nació en Indiana, en Estados Unidos, el 13 de mayo de 1931. Era el único hijo de James Turman Jones y Lynetta Putnam Jones. Su padre era veterano de la Primera Guerra Mundial, volvió con problemas de salud crónicos como sus pulmones comprometidos por aspiración de gases, estrés postraumático y delirios. Su madre era fumadora y para la época era un poco rebelde porque usaba pantalones, cosas que no era común para las mujeres de la época. Y al parecer tampoco era cariñosa con Jim, no le prestaba atención y era violenta con él. O sea, algo muy típico que tienen De estas... todos los Claro. casos. De todos los casos Sí. donde hay una persona que agrede a varias. Claro, básicamente. y vamos a ver también, comparte, como siempre decimos, características con otros casos que hemos traído. Jim de chico se portaba muy mal, era muy problemático, incluso se llegó a correr el rumor, esto no se sabe a ciencia cierta, Hay muchos rumores. esto tómenlo con pinzas, pero es un rumor que se escuchó, no sé si es posverdad o si realmente pasó, pero se decía que él corría desnudo por las calles, la gente como que lo notaba descarrilado, ¿no? Como que estaba a la deriva. Y lo describían como raro, como aislado. Recuerden, siempre es una característica de todos estos casos. Él no tenía amigos, no jugaba con otros chicos y la gran parte del tiempo la pasaba solo, cosa que, bueno, como decimos siempre, sello de que acá va a haber problemas. Y encontró un refugio un poco en la iglesia. Sí. Y se obsesionó con la religión y con la muerte. Mm. Empezó a ir a la iglesia a imitar al cura. Por ejemplo, cuando se moría un pajarito o algún animalito chiquitito, le hacía como un funeral y decía que él era el predicador
Hasta que no terminaba toda esta misa, no se podía ir nadie de los amiguitos que invitaba a este mismo funeral. Claro. Entre todo este delirio que estaba viviendo él de chico, también se lo alimentaban un poco. Por ejemplo, su madre le decía que estaba destinado a la grandeza y justamente por estas actitudes sus amigos le decían que iba a ser un gran líder. Y un poco más de grande le empezó a tener fascinaciones con figuras muy importantes como por ejemplo Hitler. Y él se obsesionó un poco con sus discursos, con su manera de hablar y cómo convencía a las masas de hacer lo que él quería, ¿no? Claro. Es el segundo caso que vemos que se obsesionan con Hitler. Sí. Creo que el primero Sí. había sido los chicos que hicieron el tiroteo en Estados Unidos. Sí. No me acuerdo el nombre. La masacre de Columbine. Esa. Sí. Sí, también, bueno, de Hitler lo que le llamaba la atención a Jones era el tema de la oratoria. Lo Sí. que puntualmente más le llamaba la atención era eso, ¿no? Cómo Cómo el tipo convencía al convencía a otro. la gente. Los discursos, ¿no? Justamente. Exacto. Que me da miedo porque eso es lo que me llama la atención a mí. Yo siempre que hablo de las sectas y de por qué me interesan es justamente eso, cómo el discurso de una persona puede convencer a los demás, ¿no? Es que es realmente algo llamativo, Sí. obviamente sacando todo el tinte oscuro que tiene, es algo que llama la atención como mínimo, Sí. ¿no? Pero bueno, además de Adolf Hitler, otra figura de la cual él se inspiró muchísimo, que es la segunda gran figura para Jones, es Karl Marx, bueno, el padre del comunismo básicamente. De él tomó todas las ideas comunistas. Él decía que Karl Marx era un iluminado, que era una persona que la vio, una persona que tenía como la iluminación divina, según él. Y bueno, básicamente de ahí sacó todos estos ideales comunistas y creó, en base a la oratoria de Adolf Hitler y los ideales comunistas de Marx, crea su propia doctrina católica comunista que mixeaba un poco el tema religión y bueno, política y temas económicos y demás. Se decía que su padre pertenecía al Ku Klux Klan, que era un grupo de gente que perseguía a la gente de descendencia africana. A sus 24 años, en 1955, abrió una iglesia que llamó el Templo del Pueblo, o sea, People's Temple, creo que es así. Su lema era que los marginados no estarán más marginados, quería un lugar donde pueda ir toda la gente que no tenía un lugar donde estar, Claro. un lugar al que pertenecer, y lo iban a escuchar por esto mismo. Claro, es bastante común en todo este tipo de sectas, así de grupos, esto, ¿no? Como buscan a grupos que tienen una necesidad de pertenencia, que no Sí, son que necesitan Que estar se en puedan algún lado. identificar con alguna necesidad y Claro. con eso atraerlos. minorías y básicamente. demás y atraerlos. Quería ser un líder absoluto. Claro, sí. Dentro de este grupo de gente que se interesaba en esta secta de él, entraban los afroamericanos, vagabundos, ex drogadictos, ex convictos y básicamente gente que necesitaba creer en algo. Y para entrar, como en toda secta, le pedían algo monetario. Él pedía escrituras de propiedades si es que la persona poseía alguna, o si tenían plan social, él pedía que todos los ingresos se lo diesen a él. O sea, Claro. que al ser comunista eran todos Sí. iguales, o sea, todos de todos Claro. somos iguales. Sí. Claro, y aparte con esa excusa se apropiaba de muchas cosas que no le correspondían. Y todo esto encima enmascarado de un mensaje de ayuda social, de bueno, yo ayudo a la gente por amor al arte. Armaba comedores comunitarios, asistencia pobre, adopciones de niños. Y obviamente esto a la sociedad lo hacía ver muy bien, ¿no? Ante los ojos del resto. Él parecía un pastor moderno, más deconstruido. Recordemos que estamos en Claro, para la la época. década del 50, más o menos, para este punto de la historia. O sea, era una época en la que, por ejemplo, a la gente afroamericana se la perseguía mucho, había mucho racismo más del que hay hoy en día, a pesar de que sigue muy Claro. vigente. Y entonces nada, una persona que diera el ejemplo de esta manera era completamente llamativo. Era algo innovador, Exacto. justamente porque eran grupos que eran perseguidos y que no tenían los mismos derechos y que se les ofreciese un lugar con las mismas posibilidades, claramente llamaba la atención. Claro, y encima, bueno, de la mano con esto, él, para atraer todavía a más gente, él daba como una especie de servicio de sanación milagrosa, ¿no? Que básicamente usaba trucos teatrales y, bueno, hacía que miembros de su propio templo fingieran que estaban enfermos para hacer como que los curaba y, él es el sanador. Era mágico. Era mágico. Era- Sanador de Indianápolis era. Claro, la reencarnación del mismísimo Jesús. Claro.
En donde estaban ellos era un estado más conservador y la gente mucho no le creía lo que él decía y a su vez él estaba convencido de que vendría un apocalipsis nuclear y que Indianápolis no era segura, entonces buscó un lugar a donde ir y trasladó a todos a California. Él los convenció de irse a California, alegando que si Rusia apretaba el botón rojo, la explosión no iba a llegar hasta allá. Y cuando llegaron y se instalaron en California, el templo se expandió más, ¿no? Claro. Tenían más recursos y más control sobre los fieles y comenzó a hacerse mediático a través de estas sanaciones que decía hacer. O sea, como Claro. que así pudo captar a más adeptos. Claro, encima en este punto la prensa le empezó a prestar atención, aparecía en diarios, aparecía en distintos medios. Y pasa que entonces, si de la nada hay alguien sanador, tipo... claro, Igual hay llama la muchos, atención. que Sigue habiendo que hoy en usan- día eso. Sí, Claro. ese tipo de tácticas. para- Claro, pero imagínate más todavía en esta época llegar a estar en la tapa de un diario era algo jodido, no era algo simple, entonces claro, empezó a hacerse cada vez más y más grande. A principios de los 70 ya nos movemos bastante en el tiempo, él organizó una cena con, digamos, una parte de la secta, no con la secta completa, pero con los seguidores más cercanos, digamos. Y bueno, durante esta velada todos alzaron sus copas con vino, estaban compartiendo la comida, brindaron, todos tomaron. Y cuando vio que todos habían tomado, le dijo, bueno muchachos, todas las copas que tienen en sus manos tenían cianuro, así que todos van a morir. Y bueno, básicamente toda la gente empezó a entrar Imagínate en estar pánico. ahí, decirte, te acabas Estar de tomar cenando una copa de tranquilo y cianuro. que alguien en quien confiaste dice eso. o sea, Claro, Aparte es tu... tu líder. Claro, Total, es y lo más grande que hay. para había vos. gente que estaba llorando, gente que estaba rezando, o sea, la gente obviamente entró en pánico y no sabían qué hacer. Y pasados unos 40 minutos aproximadamente, le dijo que todo esto era realmente una prueba de lealtad, que no era así, que no había cianuro en sus copas y que el vino no tenía nada. La verdad que bueno, acá él empezaba a mellar un poco, ¿no? Con esto claramente quería comprobar quién aceptaría morir por él si él lo pedía y lo repitió varias veces y lo empezó a llamar ensayos de lealtad o autofinalización de vidas blancas o blancos. Me perdí. White to the pip. Lo que él quería era ver esto mismo, ¿no? La lealtad. Tipo, si yo te digo hoy, che, por mí, Sí, Claro. si el otro lo sí. hacía. Sí, Porque entraba si no en empezaba a pánico. fletar gente, empezaba Claro, a limpiar. volaban, Vos no creés, volaban. chao, afuera. Claro, sí. Y encima también vemos en este punto de la historia, más ya pasado los 70, que había gente que no era tan fiel y los hacía apalear. O sea, hacía que gente vaya y les pegue, ¿viste? Y vos Sí. decís, Y adelante de todos para que vean que claramente estaba era mal, ¿no? el castigo ejemplificador. Eso era justo lo que estaba por decir, que muchos empezaron a cuestionar justamente si eso estaba bien, si eso era lo que debía pasar. Y como tenían muchas dudas decidían irse, pero al irse, como decís, o sea, él mandaba gente a castigarlos en frente de los demás. Claro. Es que para que vean los demás que eso no se hace. Ujú. Está mal. Total, para este punto de la historia ya había reclutado un total de 2.500 personas dentro de su grupo sectario. Y bueno, muchas se habían ido, como mencionamos hace breve. Contaron a la familia todo lo que pasaba y la familia empezó a levantar, bueno, denuncias, hacían avisos y demás. Y entonces, bueno, a mediados de los 70, el estado de California empezó a investigar todo este caso, obviamente, porque si hay tantas denuncias en conjunto contra la secta, y como mínimo tenían que investigar qué estaba pasando ahí adentro. Básicamente hablaron con ex miembros de la secta y dijeron que Jones aplicaba castigos como golpes, encierros e incluso humillaciones a todo aquel que desobedeciera sus órdenes. Además, aislaba a los miembros de la secta de sus familias y solo permitía que leyeran y escucharan noticias que él aprobaba, porque claramente les vivía mintiendo con todo lo de las bombas nucleares, todo eso era mentira, entonces no podían ver, no sé, un diario que no hablaba de eso, porque iban Claro. a sospechar de que si era verdad o si era mentira. Filtraba. También separaba parejas y asignaba quién podía estar con quién, decía que él era el único que podía estar con hombres y mujeres porque él solo podía dar este amor verdadero. Claro, él decía que era el único capaz de brindar amor verdadero. Que a la todo gente. esto, él era cura y igualmente mantenía relaciones, cosa que un cura no hace, y tenía familia. Claro, dentro de su propia doctrina. Claro, estaría él permitido. hacía lo que quería, si era un cura de... Él se formó. Claro.
Hizo lo que quiso. Jones se asustó al enterarse, obviamente, que el gobierno lo estaba investigando y se inventó lo que a él llamó la Tierra Prometida, que estaba ubicada en Guyana. En Guyana, al lado de Venezuela, arriba de Brasil. Él en el 1974 firmó un acuerdo con el gobierno guyanés para comprar unas 1.200 hectáreas de selva en la región noreste, a lo que lo llamó Jonestown's Agricultural Project. Claro. Tenés que comprar Sí. 1.200. hectáreas. Y lo que pasa es que Igual pensá, con todos los ingresos que recibía de los adeptos. 2.500 personas que, no todas, pero una gran mayoría te dieron acceso a sus viviendas. Y todos sus Escrituras. planes o sueldo o lo que tenían. Todo iba era a él. todo de él. Todo iba a él y para su comunidad. Entonces, bueno, pudo comprar una parte de Guyana. Sí. Bueno, les dio un discurso a los fieles diciendo que Dios le había mandado, le había comunicado que tenían que ir a Guyana porque en ese lugar iban a encontrar la paz, era como una especie de bueno, tierra prometida, como decía hace un rato Mar. Y bueno, muchos de los fieles, dada la distancia que tenían que hacer, se negaron a ir a Guyana y terminaron yendo únicamente, que igual son muchas, 1.000 personas junto a él. Es un montón igual. Es un montón de gente. Que, o sea, igual, convenció a 1.000 personas y que realmente Dios bajó y le dijo, Y- che, sí. Guyana, vas a encontrar la paz. Ahí está la posta, le dijo. Y le creyeron. Pasa que, bueno, si vos no tenés nada en qué creer y estás solo y no tenés nada, Claro. le crees. ¿Le Sí, crees? además una vez que renunciaste ya tanto, ponele, si ya habías renunciado a una propiedad Tu o a... familia, todo, si no, Sí. no tenían comunicación, Claro, no tenían claro. nada. ¿Qué vas a negarte? O sea, ya no te Encima queda otra. renunciando incluso a tu propia pareja, porque el tipo decía con quién Claro. se relacionaba con quién, o sea, horrible. A todo esto él lo grababa todo, era como un blogger de esa época, tenía todo documentado. Los videos hay un montón, bueno, ahí estamos pasando algunos, pero hay un montón más que son un poco más fuertes, que si están los buscan, no los podemos pasar por cuestiones que nos van a bajar el video, Ujú. pero nada, los pueden encontrar. Y si bien la gente empezó a ir a Guyana en el 74, Jones se mudó en el 77 recién, y acá él estaba muy adicto a distintos tipos de drogas, y sus discursos ya no eran tan convincentes como lo eran al principio. Claro. Él consumía barbitúricos y tranquilizantes que usaba para dormir y controlar la ansiedad. También anfetaminas que las tomaba para mantenerse despierto durante los maratones de sermones y reuniones nocturnas, porque él hablaba de entre 6 a 12 horas enfrente de Claro. sus adeptos. Hay Le que agarraba hablar ganas. tantas horas. Le ¿no? agarraba ganas, el tipo se tomaba ahí unas anfetaminas y estaba de 6 a 12 horas No. dando la chapa con temas. Y lo tenés que escuchar también. Sí. Eh. Pero pasa que escuchar, bueno, porque ya están Para mí completamente... tenés que estar en la misma. Sí. O sea, no sé si solo él consumía. No hay datos, Bueno, no hay de datos que haya sobre, consumido. Claro. sobre eso. Pero igual se daba con tranquilizante y después se metía para Es que acelerarse, justamente o sea, estaba- balanceaba con eso, el tipo estaba, digamos, estabilizado artificialmente, ¿no? Claro. Como que tomaba Pero es un montón, boludo. Tipo, yo pienso, ciertas nosotros, sustancias. lo voy a comparar con una estupidez, pero nosotros hablamos los viernes 2 horas y encima entre todos. Y yo ya me canso a veces Sí, 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 de se hablar me tanto, acaba porque la sí. batería. te duele, qué sé yo. Sí. Cuando hablas con alguien te cansás, imagínate hablar 12 horas seguidas. Sí, o- Solo, aparte, mismo- los demás no podían hablar. Claro, era un monólogo de 12 horas que no parás de hablar. una locura. Tenés que tener algo, porque si no, no podés hablar tanto. No, es inhumano. Se te duerme la mandíbula, Sí. boludo, no sé. Realmente. Él consumía Valium, morfina y Demerol, que todos estos los usaba para disminuir el dolor de espalda y también un dolor de pulmones crónicos que sufría. Claro, tenía una afección respiratoria desde Pasa que en el chico. lugar y- no había médicos, no había nada. Entonces todo, ponele, yo voy y digo, ay, me duele un poco la cabeza. Y me daban un Valium. Claro, era la respuesta a todo, tomaba Valium. Y de esa manera él se mantenía, dormía, digamos, con esta, con la bueno, más adelante incluso se dice que llegó a consumir morfina y demás. Pero nada, básicamente él se calmaba con esas drogas y cuando necesitaba energía, pum, se mandaba anfetamina. Pero bueno, obviamente esto le trajo problemas, paranoia constante que te trae el uso de este tipo de sustancias, sumado a la propia obsesión que él ya tenía, además de tener insomnio y agotamiento, porque como les expliqué hace un momento, esto es una manera artificial de mantener el ciclo de sueño y de vigilia. Entonces nada, realmente no descansaba bien. La gente obviamente se daba cuenta de esto, él tenía que usar anteojos de sol para disfrazar un poco las ojeras y lo demacrada que estaba la cara, lo notaban
como más avejentado, más desgastado. Y bueno, obviamente a medida que iba usando, se empezó a volver cada vez más dependiente de todas estas sustancias al punto de que ya no podía vivir sin consumirlas, ¿no? Para mantener ese ritmo que él llevaba. A todo esto el Estado de California seguía investigando lo que pasaba y se puso en contacto con el gobierno guyanés para poder viajar y ver qué estaba sucediendo en Jonestown. Jones se entera de esto y obviamente no quería que vayan. Se armó un equipo de sus seguidores más fieles y les confió armas para defenderse si llegaba a pasar algo. La tenían ellos las armas igual nomás. Sí, Ese sí. también es la cosa, ¿no? Solo ellos. Un dato no menor es que donde estaban ubicados ellos solo crecía arroz. Y al principio él alimentaba a todos con arroz y carne o pollo, pero llegó un momento en el que dejó de dárselos. Se quedaron sin Obviamente nada. se quedaron sin recursos y exportar ese tipo de alimentos es caro, pero de igual manera él seguía comiendo carne. Claro. Pero esto hizo que los niños no se desarrollen de la mejor manera y sus cerebros no funcionen de manera correcta. Claro, exactamente. Es una manera también de controlar, ¿no? A la gente y sobre todo a los chicos, los más chiquitos, que estaban en pleno desarrollo y no tenían los nutrientes que necesitaban. Cada tanto, o sea, él le agarraba ciertos brotes, él prendía una alarma que tenían a la madrugada, que era una especie de, digamos, de alarma para cuando los atacara Estados Unidos. Era una emergencia. Él se armaba toda esta historia dentro de estos discursos de 12 horas que daba. Él contaba que el gobierno de Estados Unidos los estaba persiguiendo porque ellos tenían la verdad, porque el gobierno era malo y demás cuestiones, y decía que los iban a bombardear en cualquier momento. Recordemos contexto, estamos justo en la posguerra, Guerra Fría, época en la que la crisis nuclear estaba súper tenso el ambiente entre Rusia, Estados Unidos y demás, como que estaba esto que se llamaba la crisis de los botones rojos, que cualquiera podía tocar algo ahí y iban a bombardear el otro país. Entonces nada, toda esta paranoia social que había acompañaba, ¿no? Esto, y él decía que, bueno, cuando sonaba esa alarma tenían que ir todos en fila hacia el Capitolio, en donde, bueno, ahí adentro estaba también otras horas dándole charlas sobre las bombas nucleares, que Rusia era otro país que estaba alineado con ellos, que el paraíso, la tierra prometida. Incluso yo creo mencionar que si pasaba algo tenían que irse a Rusia, Sí, eso que iba a después se decir. pisaba. Todo, No. Sí, no, un Después delirio. encima les decía que todo esto era un simulacro, que era un chiste. Era un chiste. Vayan a dormir. Vayan a dormir, y la gente se quedaba como, ¿qué me acaba de pasar? O sea, me levantaste a las 3 de la mañana para ir a darme un discurso y después mandarme a dormir de nuevo. Es que para mí no sé si reaccionaban tipo, what the fuck. Para mí era tipo, listo, bueno, nos vamos a Nos dormir. vamos. Porque era normal Es para que ellos están hacer tan eso. manipulados que por Por ahí eso. No es se dan como cuenta. que medio robot. Claro. Sí. Como que lo tenían automatizado por Sí. ahí. Claro. Sí, totalmente. La prensa estadounidense logró llegar y Gina aceptó que entren al pueblo. Obvio que antes se aseguró de que todos digan que eran felices, que estaban bien, que trabajaban juntos, que eran una comunidad increíble. Claro, él Que- quería hacer parecer para afuera que Sí, los estaba obligó a todo todos. bien. Y además decir- también para reclutar a más gente, obviamente. Obvio. Y después preparó a la prensa una cena con baile, música y comida variada, cosa que no pasaba porque Claro. solo comían arroz, como dijo Mar, y nada, no había estas cosas normalmente. Claro, era toda una fachada para Para que la engañar prensa piense, a la tipo, prensa, como y para que el usarla. congresista también piense como que está todo bien, que no pasaba nada malo ahí, y también para hacerle publicidad, ¿no?, a la misma secta. Pero en medio de todo esto algunas personas aprovechaban para decirle en secreto al congresista de California que querían irse, que en realidad estaban cansados de cómo vivían y que para nada eran felices, que no era todo como lo estaban pintando en ese momento. Claro. El congresista se acercó a Jim para preguntarle y este le dijo que no había problema, que si había gente que se querían ir, se podían ir, pero que esperen al día siguiente, así los llevaba con su camioneta. Cosa Claro. que ya, ¿no? Pasaron la noche todos allí y al otro día Ryan, que era el congresista, y los desertores se dirigieron rumbo a las avionetas que los esperaban en Port Kaituma, que es a Exactamente. unos 45 minutos de De Johnstown. Johnstown. Sí, es el Como que aeropuerto. llegar a la selva tenías que pasar varias... Claro. Sí, era Eran- como muy aislado, no era de fácil acceso. Eran Las entre avionetas. 9 y 10 kilómetros que tenían que hacer, pero era la selva tan espesa que tenían que ir tomando distintos recovecos para llegar ahí.
Pero bueno, realmente una locura. Cuando el grupo sale rumbo al aeropuerto de Port Kaituma, los guardias de Jones los emboscaron a ellos. Incluso se dice que había uno dentro de la camioneta, también un infiltrado, y asesinaron a todos los que estaban ahí. Mató a Ryan, a 3 periodistas y a un desertor. Todo esto transcurrió el 17 de noviembre de 1978, que este es el punto bisagra, el punto culmine de este caso, lamentablemente. Claro, no había vuelta atrás, o sea, piensen No había que vuelta había atrás. matado al congresista de California, que es un montón, o sea, Sí, es muchísimo. además de encima un asesinato normal, es un atentado político, ¿no? Exacto. Ya, y Y que encima estaba todo grabado porque hay un video del chico de la cámara que está grabando, que cuando pasa todo esto y llegan las camionetas con las avionetas, se ve el tiroteo Claro. y la cámara cae Cae. al piso. O sea Sí, que sí. a él también lo mataron. De hecho, si lo buscan en YouTube está el video, es terrible. Realmente es terrible, es muy fuerte el video. Y tras este ataque, Jones reunió a todos los seguidores. Obviamente no cabe ninguna duda que iba a hacer esto. Anunció que ya no había salida, ya vendría una represión militar Pero terrible. él seguía igual con su pensamiento y si estabas ahí lo creías. Totalmente. Entonces, es que creo que no te quedaba otra que creer, o sea, no tenías una alternativa, No. me O parece. sea, igual había gente porque se querían ir, se querían ir, escapar, obvio. era porque algo raro Claro. leían. pero bueno, yo me imagino que de cara a Jones justamente, Sí, no, para mí era- estaba todo como, bueno, no, sí, te creo, Sí. ¿viste? Tenían que hacer todo un papel ahí de como que le creían. Pero bueno, mientras tanto en Jonestown, Jim empezó a hablarles a todos sus seguidores y a decirles que hay una persona en el avión que iba a dispararle al piloto, que la avioneta se iba a caer y que Estados Unidos iba a ir con todo hacia su pueblo para destruirlos, a modo como si fuese una especie de mesías o de oráculo que ve las cosas que van a pasar, ¿viste? Sí, como ve el que futuro. anunciando una masacre Claro. por causa de un supuesto traidor Claro. de él que... Claro, porque él le decía al pueblo que justamente él no había, o sea, como que ellos no mandaron a matar al congresista, No, que fue obviamente. un traidor Claro. y que por culpa de eso iban a morir todos. Iban a tener un problema muy grande, sí. Los convenció de que Estados Unidos iba ay, no quiero decir la palabra. Sí, Iba a lastimar sí, iba a Muy terminar fuerte. con la vida Ahí va. de las personas. a todos los niños del pueblo y que iban a destruir todo lo que conocían. John reunió a más de 900 personas en el pabellón central de Jonestown. Presentó el auto Finalizamiento de la vida Autofinalización de la vida. como un acto de dignidad y Sí. resistencia política, llamándolo Autofinalización de la vida. revolucionario. Claro, sí, lo decimos Preparó de esta manera, para que no no me a tiren el modo de video. parodia, no se No, lo no, tomen no. de esa manera, No, realmente Es para que no tiren el stream. no podemos Buscamos decir la la manera palabra. de decirlo sin decirlo en stream y por ahí es como la manera más rebuscada que encontramos que... Tenemos que buscar una palabra Sí. y ponerla para que no Sí. tengamos que estar, es un trabalengua. Sí, Sí. pero bueno. Preparó una mezcla de cianuro de potasio, Valium y un sedante en grandes cantidades mezclado con un jugo que se llama Kool-Aid. Que es como una gelatina. No, Es- es como es un un jugo. Kool-Aid de acá. Ah, ok. Es Como claro. un Un tango. tango, un Clyde acá. Ponele que es como eso, de hecho de este caso en particular Eso iba a decir. en adelante se creó el término tomarte el Kool-Aid, drink the Kool-Aid, como creerle ciegamente a alguien allá en Estados Sí. Unidos, ¿no? Es re loco eso. Esto, acá viene una parte media fuerte, así que un disclaimer a la gente sensible, pero para Es terrible hacer... todo esto, igual. Sí, Sí, ya arrancamos terrible, pero bueno, pero recomendamos esto es discreción más, en esta parte más porque está bien. fuerte. Obviamente no puedes convencer a un niño que autofinalice su vida. No sé si lo entienden. Tampoco. Entonces la opción que él tomó fue darle en jeringas Kool-Aid a las propias madres que debían recibir las dosis y ellas mismas darle la bebida a sus hijos. ¿No te imaginas Lo cual me parece hacer terrible, eso? es terrible. enfermísimo, o sea,
Hay Tipo, audios. el nivel... No, el audio El audio es es terrible. completamente terrible. No lo podemos pasar, ¿no? No, ni pedo. No. Igual hay mucha gente en YouTube que lo subió y lo pueden Sí, si se lo buscar. buscan se encuentra fácil. Está el audio completo de toda esta sesión, es terrible. De todo lo que Nosotros estaba lo pasando en escuchamos, este estamos así. momento. No. Sí. Fuera de Están joda todos lo los digo, nenes- me puso la piel de gallina, es terrible el audio. Todos los No, nenes gritando, las Los madres nenes que no gritando y entendían. las Nenes madres llorando. viendo cómo lo que sufrían sus hijos. Y cómo ¿no? se van callando los llantos porque le empezó a hacer efecto, ¿no? Esta Claro. mezcla que hizo. Sí. Claro, cuando los niños comienzan a llorar y a gritar, era obviamente dolor, pero Jones decía que era solamente por el gusto amargo, también para no asustar a las madres. A ¿no? las madres, Y sí, seguir teniendo un tipo de control. claro. La orden fue tomar el veneno dentro del Capitolio y salir a esperar la paz, ¿no? Claro. Y mientras todos esperaban su muerte, que era dolorosa, o sea, era un sufrimiento, Dicen que Yo- te quema te Por quema por dentro. dentro, Fuego todo o sea, por dentro. es como un ácido. Es terrible. Jones se disparó en la cabeza, o sea, ni siquiera tuvo el coraje. el coraje o la dignidad, entre comillas, de Sí. de tomarse- sufrir lo mismo que estaba haciendo sufrir a sus adeptos, ¿no? Claro, sí, total. Y además que, bueno, si escuchan el audio van a ver cómo él mismo, o sea, esto es literal, como lo dijimos recién, le decía, no están llorando porque les duele, están llorando porque Es amargo es el amargo el gusto. gusto y lo está literalmente escrito, o sea, está, el audio se escucha perfecto y se escucha cómo ese nene se calla y la mamá entra medio en pánico y le dice, no te Pero que preocupes, encima- vas a encontrar la paz con él. Y porque se dan cuenta de lo que acaban de hacer, o sea, literalmente. Y había una que decía, yo no lo quiero tomar, no quiero tomar esto, no quiero tomar esto. Y se Sí. escucha, bueno, todo en inglés, ¿no? Pero se escuchaba de fondo y Una él persona. le decía como súper calmado encima, Súper, no, pero vas a súper encontrar frío. la paz y vamos a estar todos juntos del otro lado, Claro. nos vamos a encontrar, vamos a hacer lo mismo, pero Y la mujer haciéndole un planteo completamente lógico, diciéndole, pero así como ustedes tienen la libertad de elegir ir a la paz, o sea, a buscar la paz, Yo no quiero ir. debería tener la libertad de poder no buscarla y seguir viviendo, ¿no? Como que lo planteó como una persona que no estaba con el cerebro lavado, digamos, y se escucha eso en el audio, es tremendo. Y él cómo la convence, es terrible. Pero bueno, en total fueron 918 personas que fallecieron, 304 eran niños. un montón de Sí, niños. es un montón. Y un bueno, montón. fue lamentablemente la autofinalización de la vida. La foto, perdón, te quiero interrumpir, pero la foto que colectiva. estamos viendo, no sé si se entiende, pero son Son todos personas. recostadas en Sí. el piso. Sí. Fue la mayor autofinalización de la vida, lo decimos de esta manera, colectiva, más grande de la historia. O sea, no hubo un registro más grande de este acto en Es la terrible historia lo que contemporánea. pasó. Es terrible. No, y además que impresionante. también sean tantos niños. Es impresionante, O sea, impresionante. Y que las propias madres hicieron eso. Impresionante. Hubo algunos ¿Quién? supervivientes que se fueron por la selva, se escaparon, otros se escondieron. Si quieren que pasemos un fragmento de lo que la mujer le habla. Ah, Ah, ya. no lo pasaría igual, ¿eh? Porque no sé si lo van a bajar. No, es solo cuando la mujer le dice que El nada, que ella no quiere. Dale, Ok, dale, ok. dale. Pasémoslo. Es tremendo el audio, es fuertísimo. Esperando el audio. I'm listening. Well, I think, what I feel, and I think we all have a right to our own destiny as individuals. Right. And I think I have a right to choose mine, and everybody else has a right to choose theirs. Mm-hmm. You know? That's what plenty people said today with their lives. I think I still have a right to my own opinion. You'll regret it this very day if you don't die. You'll regret it if you don't die. You'll regret it. Te vas a arrepentir, le decía. Me hacen muy mal los gritos de los nenes. No, te juro, me puso muy mal. Entonces ya te vas a arrepentir toda tu vida si no mueres hoy. Claro, sí, y además, bueno, esta La gente fue... del público también poniéndose en contra de cualquiera que cuestionase, ¿no? Lo que estaba diciendo el profeta, o sea. Total, y esto fue nada del audio, o sea, son segundos que pasamos, el audio completo es
horrible. Sí, disclaimer, no escuchen el audio. No lo escuchen. O sea, No escuches realmente, el audio. realmente no lo recomiendo. No busquen el audio. Cuiden su salud mental. Sí, o no, sea, hay realmente no lo cosas que escuchen. por ahí es mejor no No escucharlo. escuchar. Sí, no, es que realmente Es es muy muy fuerte, fuerte. es horrible. Pero bueno, hubo algunos sobrevivientes que se escaparon, algunos por la selva. Anda a saber cómo se las arreglaron para sobrevivir ahí. Sobrevivieron porque sí. son los animales. Sí, y aparte, bueno, habían algunos no lograron, me imagino, escapar, otros que sí, porque fueron los que avisaron en ¿cómo se llamaba el lugar? Georgetown. Que fue, bueno, justamente como después llegaron. Pero nada, básicamente otros se escondieron dentro del propio Jonestown. Y bueno, algunos otros estaban de excursión en Guyana, o sea, en la parte de Georgetown. Y obviamente la noticia llegó primero a este lugar por los sobrevivientes que habían escapado. Y bueno, avisaron todo como diciendo Que encima fue un desastre. los que estaban de esta ¿qué era? Una especie de excursión Sí, que en habían. esta excursión como que volvieron yo lo que a- interpreté es que fueron a reclutar más gente de ahí a No, yo Georgetown. interpreté que los mandó a buscar, no sé, comida o algo. Ah, ok. O no sé. Eso no Fueron se a hacer especifica en algo. ningún No, lado, no pero se bueno, dice es qué una fueron a hacer. interpretación de cada uno. Que hay algunos de los que estaban ahí que volvieron para tomar el Kool-Aid. O sea, no dijeron tipo, no lo vamos a hacer. Volvieron y se Claro, tomaron sí. también. Lo tomaron Sí, no. completamente ciegos. Al día siguiente, el ejército de Guyana entra en la selva rumbo a Jonestown. Lo que encuentran es una escena espeluznante, que es la foto que vimos antes de todos los cuerpos. Centenas de cuerpos amontonados alrededor del pabellón principal y la mayoría con vasos o jeringas alrededor y muchos niños abrazados a sus padres. Que las fotos son terribles. Porque bueno, Son realmente terribles. Guyana no tenía la capacidad para manejar semejante catástrofe, así que el 20 de noviembre el ejército estadounidense se hizo cargo del operativo. Helicópteros y aviones entraban y salían transportando a soldados y bolsas mortuorias y equipo. El calor y la humedad de la selva hicieron que los Cuerpos. ¿Lo puedo Sí, decir? cuerpos no pasa Ah, nada. ok. Cuerpos se descompusieron en cuestión de horas, lo que dificultó mucho la identificación, ¿no? Y al principio se pensaba que eran solamente 400 porque habían muchos cuerpos apilados unos sobre otros y no se daban cuenta de que abajo había más. Y cuando despejaron Me cagué Sí. toda. Me pegué Cuando un susto. despejaron se dieron cuenta que eran en realidad más de 900 personas. Sí. Me re asusté. Yo también, boludo. Oh. Parece que había una persona un poco ruidosa afuera. Pero bueno, los cuerpos fueron trasladados al Dover Air Force Base en Delaware, Estados Unidos, que es la base militar más grande de morgue aérea en ese momento. Y bueno, ahí se hizo la autopsia y identificaron a algunos de los fallecidos, pero muchos lamentablemente no pudieron ser reconocidos por el estado de descomposición en el que ya Fueron estaban. solo Bueno, 2 días. sí, ya y estaban, pero pasa mal. que el calor. El calor Aparte- y la humedad, como vimos en uno de los casos, ¿se acuerdan Sí. de lo de la De las bañera? bañeras. Sí, las hermanas de la bañera, las súper primas. recomendado. Las Muy primas, buen- muy las buen primas de la caso, bañera. Súper recomendado, lo tenemos en nuestra Y ahí explicamos un poco el por qué la humedad y el calor puede hacer que se... no Total. sé si explicamos Sí, por qué, creo pero que lo sí. damos a Sí. conocer. Lo damos a conocer. De que- No, y además no hay que subestimar la humedad de la jungla. Sí, Que obviamente. es algo muy. Que uno a veces dice, bueno, sí, no, es realmente muy fuerte. Sobre todo en una zona tropical como esa. Bueno. Como comentaba, fue muy difícil reconocer muchos de los cuerpos por el estado de descomposición en el que estaban. Y bueno, los mismos cadáveres fueron entregados a los familiares cuando fue posible, pero la mayoría fueron enterrados en fosas comunes porque, bueno, nada, no se reconocían. Y sobre todo se enterraron en Evergreen Cemetery, que queda en Oakland, California. Nada, la verdad que ahí está, bueno, el lugar medio memorial de toda esta tragedia. Muchos sobrevivientes quedaron con un enorme trauma psicológico, pesadillas, depresión y estigma social. Algunos intentaron rehacer sus vidas en Estados Unidos, pero muchos vivieron con culpa de sobreviviente porque seguían también con este pensamiento de que él era su padre. Claro, sí. Varios escribieron libros o dieron entrevistas, como Deborah Layton, ¿se dice? Sí. Que había desertado antes y ayudó a denunciar lo que ocurría. Otros se volvieron figuras en documentales y testimonios judiciales y el FBI investigó a fondo, pero la mayoría de sobrevivientes nunca fue acusada porque no habían tenido una responsabilidad directa. Exactamente, es más, había muchos sobrevivientes comentando que
Jonestown les había enseñado lo que era seguir una palabra y como que lo recordaban como algo bueno. Bueno, Sí, imagínate el nivel de... el lavado cerebral que tenía esta gente. Sí, porque para que pase todo eso y sigas pensando No. que era un lugar bueno. No. Es que estaban manipulados completamente. Claro, y bueno, tras esta tragedia en 1978, el asentamiento fue abandonado por completo. El gobierno de Guyana lo declaró escena del crimen y luego nunca permitió que se habitara de nuevo. Cosa que la verdad respeto, me parece bien que no permitan que se habite ese lugar. No. Y bueno, en los años siguientes la selva empezó a tragarse lentamente las estructuras, empezó a devorar las edificaciones que habían, los pabellones, el hospital, las casas prefabricadas de madera, el granero e incluso hasta la torre en donde Jones daba sus discursos se deterioraron hasta el punto de desaparecer. Que bueno, hay algunas fotos del mismo, creo que del 79, después hay otras que ya son más actuales, pero nada, quedó completamente abandonado en el medio de la selva. Hoy no queda nada en Jonestown como pueblo, solo hay cimientos cubiertos de vegetación, restos de cemento y metal y algunos objetos oxidados que investigadores han encontrado entre la maleza. La jungla de Guyana la tapó casi por completo y si vas parece simplemente selva. Claro. O sea, no se ve nada. Quise buscar cuánto tardaba en hacerte efecto el cianuro y no me dice porque dice recibí ayuda y te manda como a psicólogos y no sé qué. Claro. No sé cómo buscar cuánto tarda claro. porque solo me dice que busca ayuda. Claro, bueno. Está sí. bien igual que diga eso. Pero es muy fuerte. A eso el cianuro actúa realmente muy rápido en el cuerpo humano porque fue cuestión de minutos, ni siquiera creo que habrán llegado a la hora. No, para mí se da minutos. Quería buscar eso, tipo, cuánto ¿Cuánto tardaba, era exactamente? pero Pensá, no. el cianuro va deteriorando de a poco desde adentro todo el sistema y la verdad es horrible. No quiero entrar en detalles porque es realmente muy No, fuerte. es horrible. Pero bueno, así es como Quiero 50 termina el años. caso del día de hoy. La verdad fue una cosa Es tremenda. un horror. Fue muy Solo podemos decir fuerte. que es un horror. Fue una tragedia, como siempre decimos, bueno, está bueno recordar esto, no por el morbo, sino para que no nos vuelva a pasar nunca más. Y también nos interesa saber, bueno, qué opina Meru y qué opina la gente del chat. Perdón, le pregunté a la guía. Ah, sí, a ver. Dice que una dosis alta puede ser de 2 a 5 minutos y si no, puede ocurrir de 15 a 30 minutos si la Ay, dosis no, es... Ni siquiera una hora. 30 minutos igual. Sí. No, 30 es Era- un montón. Es un montón. Ya de 2 a 5 minutos te digo que es un montón Debe ser. sufriendo de esa manera. Sí. Imagínate 30. Sí. Hola, Bueno. Melu. Por un lado, acá Isi en el chat ponía, nada, qué fuerte ver esto a la 1 de la mañana. Sí, Ay, pobre, siempre Pobre. le todos los Sí, nos casos. agarra. Siempre Easy nos agarra la madrugada, pobre. pobre Isi vive la experiencia de pasarme la lupa Al ¿verdad? 1000%. De terror. La experiencia mejorada. Terror, Inmersivo. nada, ponía la piel de gallina, qué horrible, Dios mío. Es un horror. Nada, me parece muy fuerte que esté todo grabado, boludo. No, tipo, tremendo. la cantidad de Eso- videos, Es tremendo. de Eso cosas me- que hay, los audios. Los es- audios me mataron. Lo documentado que está este caso realmente Sí, da sí, escalofríos. sí. Realmente. Y también como con todo el material hicieron muchísimos documentales, Sí. un montón de cosas. Pero nada, eso es lo que más me impactó, que esté todo grabado. Y obviamente la cabeza del chabón que era totalmente un psicópata que manipulaba a todo el mundo. Y cómo sabía sobrellevar todo. O sea, no, es tremendo. Es tremendo cómo encima, ya de un primer momento que los hace viajar, Sí. que los hace volar a otro lado, abandonar sus cosas. Sí. Y cómo todos aceptan. Esta historia realmente te demuestra el poder de la palabra. Sí. De cómo Sí. las palabras son incluso más fuertes que las armas a veces. Tal cual. Es impresionante. Sí, que la manipulación mental puede ser muchísimo más fuerte que la física. No, sí, pero Total. es terrible. Es Total, terrible. Total. Ujú. Y nada, justo acá Isi pone en el chat, quien tenga miedo de morir, que no nazca, mi lema viendo pasarme la lupa. Qué grande. Bueno, los viernes te Grande, alegramos sí. un poco. Claro, Los miércoles claro. son un poco... Sí. Los miércoles venimos a recordar, bueno, tragedias Hechos como esta importantes. Para que no pasen más. para que no vuelvan a pasar, porque como decimos siempre es muy importante darle un lugar a este tipo de historias, no pueden Que no ser vuelvan a olvidadas Sí, para... no, y para que también nosotros estemos atentos, porque así como esta gente cayó en una secta así de Total. manipuladora, podemos ser nosotros, pueden ser nuestros familiares, Total. y es importante tener presente Sí, ese y tipo de también cosas. aprovechando un poco que hoy es el día de la memoria de esto, si necesitas ayuda, pedila,
no sos más débil ni sos peor que nadie por pedir ayuda, al contrario, si lo haces estás haciéndote un favor a vos y no estás molestando a nadie. Siempre es importante recordar esto porque bueno, hay mucha gente que cree que está sola en el mundo, no lo están. Si se sienten mal y están tristes, se sienten que no pueden más, busquen ayuda porque realmente se puede. Siempre hay una salida y es muy importante recordar esto cada vez que se pueda, ¿no? Así que bueno, nada, sin mucho más que agregar, les agradecemos a todos por haber estado en el stream de hoy, un stream un poquito más triste, un poco más bajón, porque bueno, es una historia muy fuerte. No digo que todo el resto no lo sean, pero bueno, es un caso que realmente a mí personalmente me pegó mucho. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Si tienen algún caso que les interese cubrir en este programa, saben que lo pueden dejar en el chat, lo pueden dejar en los comentarios o mandarnos un mensajito que lo vamos a estar leyendo sin problema y lo hacemos con todo el amor del mundo. Los esperamos este viernes en Voces en Foco de 16 a 18 horas horario Argentina. Así que nada, los queremos, gente. Nos vemos. ¡Chau!